conseguimos 6 testimonios. Después de esos, cuando escuchamos esos 6 testimonios, fue que empezó a aparecer ya más claramente el nombre de Freddy Hirsch. Al principio, Bedřich nos habló de un grupo de madrijim que los entretenía, un grupo de maestros. Habló de un personaje apuesto, pero nunca mencionó claramente el nombre de Freddy hasta que empezamos a escuchar los testimonios del archivo de Spielberg. Y Bedřich era uno de los niños de Birkenau, no sé si leyeron al final el texto, pero Mengele seleccionó 90 niños cuando ya se iba a liquidar todo el campo. Seleccionó 90 niños, no sabemos por qué, hemos estado investigando y no hay ninguna razón, pero él seleccionó 90 niños entre 14 y 16 años que trabajaron en el campo de los hombres, probablemente porque necesitaban fuerza de trabajo, venían los húngaros, ya necesitaban exterminar y necesitaban gente que les moviera los cuerpos, que les moviera leña o yo qué sé. Y de entre estos 90 niños, Bedřich es uno de los sobrevivientes. En las marchas de la muerte perecieron varios, quedaron 40. En los años 90, uno de los sobrevivientes que da testimonio, John Freund, él hizo un libro sobre la historia de cada uno de estos niños. Hicieron una reunión y ahí se conocieron varios, pero también se reencontraron varios. Y Bedřich nos contó de estas personas que eran sus amigos. Uno vivía en Boston, el otro vivía en Israel. Y pues así fuimos dando con ellos. Otra manera de encontrarlos fue por medio de Pavel Kurcha, que es el amigo con el que estuvimos ahorita en San Diego. Él vive en República Checa, pero lo encontramos ahí para la presentación también del documental. Y él nos llevó a 2 testimonios en República Checa, que es la señora que habla en checo, y es la señora Susana Rushishkova, que es una importante arpsicordista. Después en Israel encontramos a Dita Kraus y encontramos a Yehuda Bakon y a Otto Dopulka. Otto Dopulka, entre otros, es un catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero él también hizo una investigación muy exhaustiva de por qué se creó el campo familiar de Birkenau. Tiene todos los documentos que acreditan que efectivamente fue un espejo del campo de Terezín, por si llegaban a preguntar, si llegaba a preguntar la Cruz Roja dónde se estaban llevando estas personas. A ver, una pregunta de este lado. Sí, podríamos, bueno, dadas las circunstancias y lo que explica el documental, Freddy Hirsch entraría dentro de la lista de los justos entre las naciones por lo que apoyó y lo que aportó. Por supuesto que no, porque él era judío. Y entonces justos entre las naciones son personas no judías que ayudaron a salvar vidas judías durante el Holocausto. Entonces él no entra dentro de esta categoría. Lo que para nosotros es muy importante es que el mundo reconozca lo que hizo Freddy. Freddy era gay y cuando termina la guerra en Checoslovaquia entra el comunismo. Dentro del comunismo los gays están prohibidos y a Freddy se le acusa de que se suicidó, lo cual no es cierto. Esto lo descubrimos apenas, porque siempre cuando duró la investigación siempre decía que Freddy se había suicidado, lo cual no es cierto. Y en Checoslovaquia él era sionista, o sea, siempre luchó por un Estado de Israel. Él era gay y se suicidó, pues lo borraron del mapa. Lo único que existe de Freddy actualmente es el cuadrito que vieron al final del documental, que está en el patio de los niños de Terezín. Es lo único que hay. Y entonces la verdad que no es justo. No es justo porque este hombre es un héroe. Es alguien que luchó hasta el último momento por proteger a los niños y a cualquier gente en desventaja. Bueno, primero que nada, felicidades. Me pareció buen documental. Lástima que no nos acompaña Sabina Berman, pero me parece muy interesante, aparte de como homenaje a Freddy Hirsch,
el ver que el arte y el deporte, pero sobre todo el arte, puede ser una luz, ¿no? Incluso en las peores situaciones. Y me parece todavía más interesante que los sobrevivientes que seleccionaron, muchos se dedican al arte, o sea, música, literatura, artes plásticas. Entonces, quería saber si hay como algún estudio o algún documento sobre las obras que han creado estas personas, si tienen alguna influencia de esta experiencia, y también si ellos siguieron el modelo pedagógico de Hirsch, o sea, como dentro de sus obras o hacia sus alumnos o algo. Mira, acabas de tocar el punto medular del mensaje del documental. Cómo poder salir adelante a través del estudio, a través del deporte, a través de la higiene, a través de la música, de la pintura, de las artes y de la cultura en general. Entonces, todos estos niños, si te fijas, se dedicaron a las artes. Por ejemplo, Dina Gottlieb se dedicó a hacer animaciones en Hollywood, y si te recuerdas del Correcaminos, ella hizo esas animaciones, ella diseñó esos personajes. Ella trabajó para Hanna-Barbera, hizo el personaje de Mr. Crunch, que está en un cereal. Bueno, Dina trabajó mucho tiempo para eso. Otto Dovpulka es un maestro emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, reconocidísimo. Yehuda Bacon es pintor famosísimo en Israel. Dita Kraus es pintora y maestra de inglés. Cada uno de ellos siguió un camino. Michael Kraus es arquitecto. John Freund, que acabamos de estar con él en Toronto, es escritor y editor de libros. Entonces es increíble cómo todos ellos hicieron una carrera a través de la cultura, de las humanidades y del arte. Y de hecho sí, definitivamente estos niños se motivaron por las enseñanzas de Freddy, inclusive el señor Bedrick nos los decía muchísimo, que para él la peor época de su vida, que fue vivir en Auschwitz, perder allá a sus padres y después salir a las marchas de la muerte, para él fue de alguna manera una bendición cuando llegó a este campo, poder vivir con sus padres un rato y poder ir a este lugar donde aprendía sobre geografía, sobre matemáticas, sobre sionismo, y lo contaba, vieron su cara cuando lo contaba, que decía, había madrijín que trataban de entretener a los chamacos. De veras lo decía con un cariño, y Susana Rushishkova también habla, bueno, todos los sobrevivientes que hablan de Freddy hablan con un cariño inmenso de él. Quiero añadir nada más un poquito de Susana Rushishkova, que es la señora de amarillo. Si buscas, si la googleas, te va a aparecer como una de las más famosas psicodistas del mundo. Fue la primera mujer en grabar todos los conciertos de Bach para psicordia. Entonces, todos ellos es una gama de gente súper exitosa, y ella misma al final dice, lo que nos enseñó Freddy es que en las peores circunstancias podemos emerger de la muerte. Me gustaría preguntarles si ha habido realmente una sanación de esta gente sobre el pasado, si ustedes han podido platicar, porque uno trae de repente nostalgias, melancolía del pasado, y cuando lo comparas con ellos, lo que vivieron, dices, bueno, realmente ellos han podido sanar esto. Obviamente lo transmitieron a través del arte, pero la sanación. Te quiero contar una anécdota. Cuando fuimos a entrevistar a Michael Kraus a Boston, lo estábamos entrevistando y llegó la hora del lunch y dijo, señores, esto se suspende, tenemos que ir a comer. ¿Ok? Al otro día nos invitó al Museo de las Fine Arts en Boston, estábamos en un tour, llegó la hora del lunch y dijo, perdón, esto se suspende, tenemos que ir a comer. En la comida empezamos a platicar, estaba su esposa Ilana. Ilana es una pediatra, ella ya tiene 80 años, Mijael tiene 88, ella es pediatra, una pediatra israelí, muy exitosa también, y le dice,
Mijael dice, yo me despierto y me duermo con el holocausto. Y entonces le dice Ilana, le agarra la mano tiernamente a Mijael y le dice, Mijael, me tienes a mí, tienes a tus 2 hijos, tienes a tus 2 hijas, a tus nietos. Dice, sí, claro que sí, pero yo me despierto y me duermo con el holocausto. He tenido la oportunidad de ver este documental varias veces, pero cada vez encuentro algún mensaje mayor y más profundo, y creo que la comunicación y sobre todo el aspecto tan genuino de, pues, quisiera decir, encuadrar una problemática de esta naturaleza, pues es digno de felicitarse. Muchísimas felicidades, muchas gracias. Yo fui con ustedes a esa marcha de la vida de 2008 y ahí también me percaté de las primeras declaraciones del propio señor Steiner, y creo que lo que estamos viendo debe de quedar siempre vivo, que nunca se olvide, y todos vivimos del recuerdo, y es uno de los grandes mensajes que esta feria quiere dar, por lo cual estamos muy conmovidos y agradecidos con ustedes. Y ahora la pregunta, ¿ya están trabajando en otro documental? Sí. Platíquenos. Sí, ya tenemos otro proyecto en puerta. Estamos trabajando sobre la segunda generación, los hijos de sobrevivientes. Tuvimos la oportunidad de hacer el evento de Yom HaShoah de este año. Yom HaShoah, El día de la conmemoración del holocausto. Sí. Y el tema que tratamos fue precisamente los hijos de los sobrevivientes y cómo vivieron ellos, o qué pasó con ellos, cómo vivieron, cuál fue su vida después de haber vivido con un padre o una madre sobreviviente. Hicimos 22 testimonios y les hicimos 20 preguntas que obviamente nos asesoraron varias gentes, psicólogos, gente que conoce del tema, y salió un documento muy interesante, muy conmovedor, muy importante, y ahora queremos seguir trabajando. Ya tenemos esas 22 entrevistas, vamos por otras 30 más o menos más, y queremos hacer un documental sobre ese tema. Esperemos que para nuestra próxima feria ya están ustedes listos y nos puedan pues, brindar con esta gran exhibición que es recordar lo que pasó en el holocausto. Y yo pediría a todo el público pues, un muy grandioso aplauso.